Tengo 70 años y una vez tuve más dinero del que podía gastar en 3 vidas, pero me tomó solo un verano perderlo todo. No fue por el mercado ni por mala suerte, fue por no entender las leyes oscuras de la ambición humana. La gente cree que el dinero se gana con trabajo duro, pero se mantiene con el silencio y la desconfianza estratégica. Yo confié en las personas equivocadas y dejé que mi ego tomara mis decisiones. Hoy vivo con las consecuencias. Quédate conmigo. Hoy te revelaré el error fatal que destruyó mi imperio, para que tú no destruyas tu futuro. No desperdicies tus años como yo. Aprende a proteger lo que construyes. Cuando tenía 35 años, era dueño de una cadena de 5 restaurantes en la ciudad. No eran locales modestos. Eran lugares donde la élite celebraba sus cenas de negocios, donde los políticos cerraban acuerdos en las mesas del fondo. Yo había comenzado desde abajo, lavando platos a los 16 años, ahorrando cada centavo que ganaba mientras otros lo gastaban en cervezas y diversión. Tenía un plan y lo seguí sin desviaciones durante 20 años. Nadie sabía cuánto dinero tenía realmente. Conducía un auto simple, vestía ropa discreta, vivía en una casa cómoda pero no ostentosa. Esa era mi estrategia: invisibilidad. Los ricos que gritan su éxito se convierten en blancos. Yo había aprendido eso observando a otros caer. Mientras ellos presumían, yo construía en las sombras. Mientras ellos hacían enemigos por arrogancia, yo mantenía relaciones cordiales pero distantes. Mis restaurantes generaban ganancias constantes. Invertí parte de esas ganancias en bienes raíces, comprando propiedades en zonas que sabía que se revalorizarían. No era genio, simplemente era paciente y observador. Estudiaba los patrones de crecimiento urbano, hablaba con los constructores correctos, mantenía oídos abiertos en las reuniones del ayuntamiento. La información vale más que el oro cuando sabes usarla. Para cuando cumplí 50 años, mi fortuna personal superaba los $8 millones. Tenía propiedades, acciones, un portafolio diversificado que había construido meticulosamente, pero lo más importante, nadie lo sabía. Ni mis empleados, ni mis proveedores, ni siquiera algunos familiares cercanos conocían la verdadera magnitud de mi éxito. Esa discreción había sido mi armadura durante décadas. Sin embargo, hay algo que debes entender sobre el dinero. No solo atrae oportunidades, también atrae depredadores. Y cuando tienes éxito durante mucho tiempo sin problemas, comienzas a bajar la guardia. Empiezas a creer que eres intocable, que tu sistema es perfecto, que tu juicio nunca falla. Esa confianza silenciosa, esa arrogancia disfrazada de experiencia, es el primer paso hacia la caída. Yo estaba a punto de dar ese paso sin siquiera saberlo. Todo cambió cuando conocí a Rodrigo en una conferencia de negocios. Tenía 42 años, traje impecable, palabras precisas y una sonrisa que inspiraba confianza instantánea. Se presentó como consultor de inversiones especializadas, alguien que trabajaba con clientes selectos, ayudándoles a duplicar o triplicar su capital en mercados emergentes. Hablaba de oportunidades en tecnología, en energías renovables, en proyectos inmobiliarios exclusivos que solo estaban disponibles para inversores sofisticados. Durante semanas, Rodrigo cultivó nuestra relación. Me invitaba a cenas en restaurantes caros, me presentaba a otros empresarios exitosos, compartía información valiosa sobre tendencias del mercado que después resultaban ser ciertas. Estaba construyendo credibilidad, ganándose mi confianza paso a paso. Y yo, después de décadas de operar solo, encontré algo peligrosamente atractivo. Un igual aparente, alguien que hablaba mi idioma y parecía entender mi visión. Aquí cometí mi primer error fatal. Confundí competencia con confiabilidad. Rodrigo sabía mucho sobre inversiones, eso era cierto, pero saber y ser honesto son dos cosas completamente diferentes. Él entendía la psicología humana mejor que los números. Sabía que los hombres exitosos como yo tenemos un punto ciego: nuestro ego. Después de construir fortunas con nuestro propio criterio, creemos que podemos identificar a las personas valiosas instintivamente. Creemos que nuestra experiencia nos hace inmunes al engaño. Rodrigo me presentó su propuesta estrella:
un fondo de inversión privado que prometía retornos del 30% anual mediante inversiones en startups tecnológicas prepúblicas. Me mostró documentos legales, contratos firmados, testimonios de otros inversores satisfechos. Todo parecía legítimo. Pero había una condición. Para acceder a las mejores oportunidades, necesitaba comprometer capital significativo. No menos de $2 millones. $2 millones. Una cuarta parte de mi fortuna líquida. Debía haberlo investigado exhaustivamente. Debía haber contratado abogados independientes para revisar cada documento. Debía haber hablado directamente con esos otros inversores satisfechos. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque Rodrigo había activado mi ego. Me hizo sentir parte de un círculo exclusivo, un club de élite donde solo entraban los verdaderamente inteligentes. Y yo, después de años siendo cauteloso, quise creer que merecía ese reconocimiento. Firmé el contrato en junio. Para agosto ya había transferido los $2 millones. Los primeros 3 meses fueron perfectos. Recibía reportes mensuales detallados mostrando cómo mi inversión crecía. 7% el primer mes, 11% el segundo. Rodrigo me llamaba regularmente para discutir estrategias, para hacerme sentir involucrado en las decisiones. Era un teatro magistralmente ejecutado, y yo era el espectador que había pagado la entrada más cara. En septiembre, Rodrigo me propuso algo más ambicioso. Una oportunidad única para invertir en un desarrollo inmobiliario en una zona costera emergente. Los retornos proyectados eran del 50% en 18 meses. Pero necesitaba actuar rápido, porque otros inversores ya estaban comprometiendo capital. Esta vez, la cifra era $3 millones. Aquí cometí mi segundo error fatal: perseguir pérdidas que aún no había tenido. Suena contradictorio, pero déjame explicártelo. Cuando los primeros 2 millones parecían multiplicarse, sentí que había dejado dinero sobre la mesa siendo conservador toda mi vida. Sentí que había desperdiciado oportunidades por exceso de cautela. Rodrigo había plantado esa semilla sutilmente, comentando cómo otros clientes suyos habían construido fortunas de 20 o 30 millones en pocos años, siendo audaces. Vendí 2 propiedades rápidamente para reunir el capital. Mis asesores tradicionales, el contador que me había acompañado 20 años, cuestionaron la decisión. Pero yo los ignoré. Estaba convencido de que ellos no entendían este nuevo mundo de inversiones sofisticadas. Transferí los 3 millones en octubre. Noviembre llegó sin reportes. Rodrigo no respondía a llamadas con la misma frecuencia. Cuando finalmente hablamos, tenía explicaciones razonables: problemas temporales de liquidez, retrasos regulatorios, complicaciones normales en inversiones de alto nivel. Me aseguró que todo estaba bajo control. Yo quise creerle porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Diciembre trajo la verdad. Un artículo en un periódico financiero exponía a Rodrigo como parte de un esquema Ponzi que había defraudado a docenas de inversores por más de $40 millones. No había startups tecnológicas. No había desarrollo inmobiliario costero. Solo había transferencias de dinero de nuevos inversores a antiguos para crear la ilusión de ganancias. Mi dinero había desaparecido, usado para pagar los retornos de inversores anteriores y para financiar el estilo de vida lujoso de Rodrigo. Perdí 5 millones en 6 meses, más de la mitad de mi fortuna, evaporada. Hoy, 14 años después, vivo cómodamente pero modestamente gracias a las propiedades que no vendí y a una pequeña pensión. No recuperé el dinero perdido. Rodrigo fue arrestado, pero las recuperaciones legales fueron mínimas. El dinero ya estaba gastado o escondido en paraísos fiscales inaccesibles. La justicia me dio satisfacción moral, pero no financiera. ¿Qué aprendí por $5 millones? Aprendí que la psicología oscura no es magia negra ni manipulación obvia. Es el arte de activar nuestros puntos ciegos emocionales: el ego, la codicia disfrazada de ambición, el miedo a perderse oportunidades, la necesidad de validación social. Rodrigo nunca me mintió abiertamente sobre quién era. Simplemente me permitió construir la versión de él que yo quería creer.
Aprendí que la confianza debe ganarse en años, no en semanas. No importa cuán impresionante sea alguien, cuánto conocimiento demuestre o cuántas conexiones tenga. La verdadera confiabilidad se prueba con tiempo, con consistencia, con verificación independiente. Yo salté ese proceso porque mi ego me convenció de que mi intuición era infalible después de décadas de éxito. Aprendí que el dinero silencioso es dinero seguro. Cuando empecé a hablar de mis inversiones con Rodrigo, cuando permití que otros supieran que tenía capital significativo disponible, me convertí en objetivo. Los depredadores financieros no buscan a los pobres, buscan a los ricos con ego vulnerable. Yo abrí esa puerta al abandonar décadas de discreción, pero la lección más dolorosa fue esta: el éxito pasado no garantiza sabiduría futura. Yo había construido una fortuna siendo cauteloso, paciente y desconfiado. Pero después de años sin fracasos significativos, empecé a creer que era inmune al error. Esa arrogancia invisible, esa confianza no examinada en mi propio juicio, fue mi verdadero enemigo. Rodrigo solo fue el instrumento. Si estás construyendo riqueza ahora, escúchame. Protege lo que tienes con más ferocidad de la que usaste para ganarlo. Desconfía de las oportunidades que requieren decisiones rápidas. Verifica todo independientemente, incluso si ofende a quien te lo propone. Mantén tu éxito en silencio, porque la visibilidad atrae tanto admiradores como depredadores, y distinguirlos es casi imposible hasta que es demasiado tarde. Tengo 70 años. No recuperaré mi fortuna. Pero si mi error evita que tú destruyas la tuya, entonces estos 5 millones habrán comprado algo valioso después de todo. Tu protección. No cometas mi error. La psicología oscura funciona porque explota nuestra humanidad. Sé más sabio que yo. Sé más desconfiado. Sé invisible. Tu futuro depende de ello.